La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Estás escuchando Radio Forex Hispana. Radio Forex Hispana presenta. Amigos de Domingo de Forex, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana de Domingo de Forex. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy, en esta semana que, por cierto, pues felicidades a todos los padres. Hoy es Día del Padre, pues creo que en una buena parte del mundo. Pues vamos a estar platicando sobre un tema interesante. Vamos a estar hablando sobre algo que yo sé que les interesa mucho normalmente, y es el scalping. Así que si le parece bien, ya sin más demoras, comenzamos. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 pasos. Y así es, señores, estamos comenzando este tema. Señores y señores, por cierto, porque inclusive este tema va dedicado a mi amiga Lorena, que nos ha hecho esta pregunta porque mostraba interés, ¿no?, sobre el tema del scalping. Entonces, bueno, pues que si le podíamos platicar un poquito más sobre el scalping. Vamos a hacer una charla sobre esto. Creo yo que en general, ¿no?, pocas de las técnicas que existen para hacer trading son tan atractivas para los operadores, o al menos suenan tan atractivas para los operadores cuando están empezando sobre todo su carrera o su vida como traders, que el scalping, ¿no? Aparece algo muy llamativo para ellos por varias razones. Una es que normalmente los traders, cuando están empezando, tienden a ser menos pacientes que los traders que ya tienen experiencia. Una de las cosas, curiosamente, una de las capacidades o de las características que la mayoría de los operadores suelen desarrollar con el paso del tiempo y con la experiencia en la actividad del trading, es precisamente la paciencia. Entonces, pues el scalping suena como una técnica mucho más divertida, de mucha más acción, donde pues simplemente llegas, prendes la computadora y estás tome y tome operaciones, entra y sale del mercado, ¿no?, con mucha actividad. Y eso, si lo miras bien, pues suena a lo mejor un poco más divertido que simplemente estar pues revisando el gráfico y esperando días y días y días para que te llegue una operación. Por ejemplo, si lo comparas con un tipo de operación, por ejemplo, de orden diario, ¿no?, de time frames diarios. Entonces el scalping suena mucho más dinámico. También puede ser porque mucha de la gente, cuando está conociendo el mundo del trading, pues tiene, ¿no?, el set mental, tiene el esquema mental de lo que es el trabajador, ¿no?, el jornalero, por decirlo de una forma, porque trabaja jornadas. Y bueno, pues él considera que trabajar significa estar horas y horas sentado viendo la computadora, y pues si no está haciendo eso, horas y horas operando, pues siente que no está trabajando, ¿no? Y eso también puede ser, cuando en realidad lo que buscamos con el trading pues es facilitarnos la vida, volver nuestra actividad diaria algo mucho más simple y donde no tengamos una mayor libertad de tiempo, ¿no? Entonces, pues tomando en cuenta esto, de repente el scalping también suena lógico que lo busquen los que todavía tienen esa visión
del mundo. Normalmente cuando la gente empieza a tener un buen ingreso y cuando la gente empieza a tener una buena ganancia por parte de los mercados y se empieza a acostumbrar a timeframes más amplios, pues lo que más quiere es ver cómo ampliarse en timeframes todavía más grandes para que con menos tiempo pueda igual sacar la misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ahí cambia un poquito el panorama, pero yo entiendo que el scalping es una idea atractiva. Aquí lo interesante es ver la principal intención de esta charla, pues sería el hacerte ver qué es en sí hacer scalping, ¿no? Cuáles son los detalles del scalping para que te des una idea clara de a qué le estás apostando y si realmente entonces eso es lo que te interesa hacer o deberías encaminarte a buscar otra cosa, ¿no? Primero que nada, creo que la mejor forma de empezar a platicar sobre el scalping pues sería hacer una especie como de consenso, una especie de idea base sobre lo que es el scalping, porque bueno, puede contemplar un universo muy amplio de estrategias y técnicas e ideas, ¿no? Sobre lo que es hacer scalping. De alguna manera la mayoría de la gente termina llamándole scalping de repente a una serie de cosas que en realidad a lo mejor no son scalpings. Un scalping, aunque puede ser tomado de muchas maneras, ¿no? Puede ser quien quiera hacer scalping con las noticias o apostar las noticias, que no es algo que yo recomiende. Pudiera ser, ¿no? Una forma. Otros que, por ejemplo, le pegan a las aperturas de mercado, ¿no? Quieren agarrar los primeros puntos de la apertura de un mercado importante, por ejemplo, en cuanto abre Europa, quieren tratar de agarrar el movimiento que hace o el primer movimiento que hace en la primer media hora, ¿no? Hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Quiero ver cuál es el rango que hace el mercado en la primer media hora y después, a la siguiente ocasión, empezar a operar la tendencia que se haga a partir de lo que la gente estimó como rango en la primera media hora, porque pues la primera media hora la vamos a dejar pasar para que pues los operadores equilibren sus posiciones, balanceen sus portafolios y ya después de eso entonces ya entramos con las posiciones que van a ser tendencia para el día o que van a ser movimientos más o menos claros por el día. En fin, hay muchas formas, ¿no? Insisto, el scalping es un universo muy grande y de repente hay quien dice que el scalping puede ser operado solamente con indicadores técnicos, hay el que piensa que solamente con análisis técnico tradicional. Habemos los que proponemos que las ondas de Elliott es una buena, dentro de las formas para hacer scalping es la que yo he encontrado que es un poco más efectiva, aunque no más sencilla, sí más efectiva. Y así cada uno tiene sus distintas ideas de lo que es hacer scalping. Para términos de esta charla, vamos a tener que reducir o vamos a tener que compactar el criterio del scalping a algo que nos permita ser muy flexibles a la hora de hablar de este tema, ¿no? Entonces, para quitarle, requerimientos para poderle llamar scalping, vamos a llamar scalping a operar mayormente con timeframes cortos. Pudiera ser quien haga scalping con timeframes largos. Yo he visto por ahí algunas técnicas de gente que de repente utiliza velas de timeframes más o menos amplios, pero opera solo una fracción cuando cierta vela se forma. En fin, eso también podría de alguna manera llamarse scalping, pero en fin, la idea es que operas con la intención de obtener en minutos o máximo unas cuantas horas una porción del recorrido diario del precio, ¿no? Por ejemplo, si en promedio un mercado, un par, un instrumento, se mueve, no sé, en un rango de 80 a 120 pips, como por ejemplo el euro lo suele hacer, que es el rango normal diario en estas fechas del euro dólar, pues a lo mejor el scalper lo que buscará como mucho es una tercera parte de este recorrido en sus metas normales, ¿no? Y entonces estará buscando operaciones de entre 25 y 40 pips. Eso se le puede llamar scalping. La operación con scalping tiene que ser una operación que de alguna manera sea breve en cuanto al tiempo de duración, porque una de las cosas que se busca en el scalping es simplemente darle un pellizco. De hecho, de ahí viene el término del scalping, darle un pellizco a lo que recorre en todo un día el precio, idealmente, ¿no? Tratando de agarrar los movimientos más probables, más fuertes y evidentes que pudiera ser el mercado. No te importa a ti si el precio está en realidad en una tendencia alcista o bajista como tal, como scalper.
no quieres tratar de decir lo que va a pasar con el precio en 3 o 4 días, no quieres saber si el precio está agarrando una tendencia o está en medio de una tendencia o está al final de una tendencia, al menos no para efectos de lo que es tu forma de sacar el dinero, aunque esa información te podría ser útil. Lo que quieres tú es agarrar un pedacito de lo que se mueve todos los días y tratar, por lo tanto, de hacer un ingreso mayormente a base de estar haciendo pequeños digamos, extractos, ¿no? de ese movimiento. Obviamente, para que esta actividad le valga la pena para un operador, sobre todo cuando decide hacerlo como su fuente de ingreso primaria o su fuente de ganancia primaria en su cuenta de inversión, el scalper lo que va a buscar, pues obviamente es estar un poco apalancado, ¿no? O sea, estar un poco, me refiero a algo apalancado, más apalancado que lo normal o más apalancado que a lo mejor otro tipo de operadores, porque quiere que pocos puntos de recorrido le valgan una cantidad de dinero interesante, ¿no? Y ahí vienen varios puntos interesantes sobre lo que significa hacer scalping con respecto a hacer otro tipo de operaciones. Lo que suena como atractivo para algunos operadores, ¿no? Como es eso de, bueno, pues con 10 pips saco a lo mejor, no sé, en 10 pips voy a sacar mi ganancia para un día, ¿no? O en 10 pips voy a sacar mi ganancia para 2-3 días, de lo que yo espero normalmente ganar en 2-3 días, ¿no? De tal manera que si a lo mejor una semana acabo con 3 días positivos, bueno, pues ya inclusive pues completé mi semana y a lo mejor un poco más de lo que yo tenía como plan de ingreso en mi proyecto de inversión, ¿no? Pues de alguna manera esto obliga al operador a estar apalancado y también le obliga a tomar pues no solo riesgos más amplios, sino que también le obliga a estar expuesto a gastos más grandes a la hora de utilizar o a la hora de implementar la operativa de su cuenta, ¿no? Y vamos a hablar de esto también el día de hoy un poquito más adelante. Por lo pronto, creo que el primer paso ya estuvo dado en esta primera fase de la charla, que fue el redondear el tema del scalping, alguien que entra al mercado y que desea tomar una pequeña porción del recorrido diario del precio, idealmente en un tiempo corto, que vaya de minutos a lo mucho horas, cuando más, y nada más, ¿no? Eso sería la primer situación con el scalping. Más adelante, el día de hoy, en esta charla vamos a estar platicando precisamente de si se puede utilizar el análisis técnico, qué complicaciones tiene el análisis técnico para utilizarse en el scalping. Vamos a estar hablando de por qué la gente está buscando al scalping mayormente, ¿no? O una de las ideas falsas que creo que hay entre la gente que se acerca o que quiere encontrar al scalping como la solución a su forma de operar. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que es pues esos costos operativos que te decía, en qué medida pesan, y entonces para que veas esto, qué te estaría obligando a incluir dentro de tu técnica de operación o dentro de la estrategia que utilices, para tenerte más o menos una orientación, ¿no? Sobre dónde deberían estar las cosas que busques, si es que decides que este es el camino que quieres recorrer a la hora de estar operando. Vamos con un corte comercial rapidísimo, yo regreso enseguida. Estás escuchando a Domingo de Forex aquí a través de Radio Forex Hispana. No nos vamos, regreso enseguida. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Y continuamos en este programa de Domingo de Forex. Estamos hablando en esta ocasión sobre el scalping. Y una de las cosas que, pues insisto yo, ¿no? Vale la pena,
plantear y ser bien claros en la hora de hacer el scalping, al menos para entender si realmente este es el camino que queremos o no es el que queremos, pues es entender cómo le podríamos pegar, ¿no? Por ahí mucha gente me pregunta que si mis cursos, por ejemplo, sirven para hacer scalping. El análisis técnico como tal, el análisis técnico que utilizamos nosotros, el análisis técnico tradicional mezclado con indicadores, analizando el comportamiento del precio, tratando de prever qué es lo que va a hacer a continuación, estudiando cómo va cambiando la psicología de los operadores cuando pasan de un extremo optimismo a un pesimismo mayor, en fin, viendo cuál es el camino que tiene menor resistencia para el precio, etcétera, etcétera, que es lo que usamos nosotros en nuestro curso, se aplica para cualquier time frame. O sea, desde ese punto de vista, se aplica para cualquier time frame y funciona tanto en time frames de una hora, como funciona en time frames de un día, como de una semana, de un mes o de un minuto. Es exactamente la misma situación, porque el mercado tiene comportamientos, digamos, me voy a meter ahí en temas un poco sofisticados, pero que se le llaman tipo fractal. Un fractal es algo que se repite, formando a su vez en la misma situación en términos un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, una ola es un fractal, una ola de mar, por ejemplo. Si te fijas tú, entre una ola de mar enorme, un tsunami que como el que arrasó a Japón, y una ola chiquitita como la que puedes hacer cuando entras a la bañera en tu casa, en realidad el principio que los forma y más o menos la estructura es exactamente la misma, simplemente que puede cambiar dependiendo del volumen de agua que se está involucrando, ¿no? Más o menos la misma idea aplicaría a lo que provoca los movimientos en el mercado. Y esto son pequeños movimientos que se van acumulando y van formando una tendencia cada vez más grande que llega a verse pues con recorridos que a lo mejor duran desde un minutito y que se van acumulando hasta llegar recorridos con descansos o avances con retrocesos que se van mezclando y van formando después tendencias que después se forman en avances y retrocesos que duraron varios días y el retroceso varias horas, o después el avance duró varias semanas, el retroceso varios días, y así va cambiando. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis técnico se aplica perfectamente, y las reglas que funcionan para el análisis técnico funcionan de la misma manera en un time frame largo que en un time frame corto. ¿Cuál es la diferencia? La estabilidad del time frame. Cuando tú tienes, sobre todo en el mercado de divisas es mucho más notorio eso, pero en todos los mercados en general tienes un poco de lo que le llamamos un ruido ocasionado pues por los movimientos que están haciendo algunas personas que no necesariamente necesitan estar especulando o están queriendo especular en ese momento. Pensemos, para quedarnos en ejemplos bien claros o bien fáciles de entender, pensemos en el caso, por ejemplo, del mercado de divisas, donde tú tienes pues un precio que a lo mejor está en una posición que tiene cierta propensión a apreciarse, ¿no? Y sabes tú que el precio debería de estar avanzando, digamos, 30 pips más adelante, ¿no? Hacia la alza. Sin embargo, cuando lo estás viendo ese movimiento probable en un time frame muy corto, digamos de 5 minutos, pues evidentemente los rangos de esos movimientos van a ser afectados por lo que pudiera estar ocurriendo en el mercado, además de la visión de los operadores. Por ejemplo, si llega a haber un momento donde baja un poco la liquidez de ese mercado y de repente en esa coincidencia una compañía transnacional decide mandar una remesa de dinero a alguna de sus filiales, o alguna de las filiales decide regresarle a la matriz una remesa de dinero por, no sé, concepto de ganancias o lo que sea, en ese momento puede haber no suficiente cantidad de personas, digamos, en la contraparte de esa compañía, interesados en entrar al mercado. Digamos, la compañía quiere mandar en un momento dado 60 millones de dólares, ¿no? De una parte a otra, de un país a otro, entonces tiene que utilizar el mercado de divisas para esto, digamos, de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? Entonces quiere mandar 60 millones de dólares a Estados Unidos, y en ese momento a lo mejor no hay suficiente, en esos instantes, ¿no? No hay suficiente gente
buscando hacer la contraparte, ¿no? Si estaba la compañía, por ejemplo, comprando 60 millones de dólares, ¿no? A cambio de libras, a lo mejor en ese instante no hay suficiente cantidad de vendedores y entonces lo que va a provocar es que el precio se alce, ¿no? El precio aumenta porque hay un hueco, hay un desequilibrio en la oferta y la demanda. Entonces esto te genera un movimiento que a lo mejor se lleva tu stop loss y por lo tanto pues te quedas con una operación que aunque finalmente llegó eventualmente a donde tú esperabas, pues el ruido, que es eso que ha pasado con esa compañía que no está operando, que son digamos factores fuera de lo técnico que podrían estar afectando el comportamiento del precio, provocó que tu stop loss, que como era más pequeñito y estaba más cercano o era más pequeño el margen de maniobra que le habías dado a la operación por control de riesgo, termine eventualmente llevándote a una pérdida, cuando si no hubiera habido ese movimiento de esa compañía transnacional no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, hubieras llegado a la meta y hubieras tenido una ganancia. Y eso es, digamos, de cierta manera difícil de predecir. Esto lleva obviamente a paradigmas pues interesantes que de repente los novatos agarran, como decir, pues mejor entonces no pongo stop loss, ¿no? Si finalmente de todos modos iba a llegar a mi meta, digamos, el precio, ¿no? Salvo ese susto que le metió el mercado, o ese ruido que generó esta transnacional, pues finalmente el precio hubiera llegado a donde yo decía, lo mejor que puedo hacer es no proteger las operaciones para evitar que este ruido me mate las operaciones y entonces ganar la mayor parte del tiempo. El problema es, o el paradigma es equivocado porque recordemos que hablamos de un mercado donde vas a buscar pocos puntos y entonces tienes que estar muy apalancado. Entonces, ¿cómo discernir qué es un movimiento normal, ¿no? De una transnacional que está haciendo un ruido y que es un cambio de tendencia? Porque a lo mejor esa misma transnacional ya provoca un cambio de tendencia, ¿no? Rompe un nivel clave en un momento donde todo el mundo estaba esperando, que se resolviera ese nivel, en fin, y genera un movimiento abrupto, ¿no? Entonces de repente lo que podría haber sido una pérdida si le ponías un stop loss si tú normalmente vas a buscar entre 25 y 40 pips, pues obviamente tu stop loss debe ser máximo de unos 25 pips y a lo mejor no sé, unos 20 pips, 15 pips, como la franja menor de lo que sería normalmente tu stop loss. Lo que podría ser entonces una pérdida entre 15 y 25 pips, acaba siendo una pérdida de 100 pips en un instante, ¿no? Porque de repente se rompió un nivel clave, o de repente tú previendo salvarte de las operaciones de los corporativos, ¿no? De los transnacionales, pues de repente también estás desprotegido a la hora de que algún político sale y suelta una nota que es digamos fuerte para el mercado y le genera una reacción violenta, ¿no? Entonces se puede convertir en una pérdida de 100, 150 pips en momentos muy breves, y que a su vez eso en dinero puede ser una gran pérdida, ¿no? Entonces, porque estabas muy apalancado, a lo mejor si la cuenta te daba para resistir un movimiento de una pérdida de 15 pips hasta, no sé, 10 veces, un movimiento de 150 pips puede acabar con tu cuenta en ese momento, ¿no? Entonces, no puedes estar jugando al borde de la pobreza o al borde de la quiebra en cada vez que entras al mercado, ¿sí me explico? Entonces, ese es el dilema que genera para el análisis técnico, que pues el ruido que hay ahí obliga a que tengas tú una técnica, digamos, hasta cierto punto especializadona, ¿no? En los time frames cortos, donde puedas prever la mayoría de lo que vas a buscar es tener movimientos de alta asertividad, para poder compensar el ruido, ¿no? No sé si me explico. Si a lo mejor hay una señal que para el análisis técnico, por la relación de veces que funciona, por el porcentaje de bateo, llamamos nosotros, que tiene, ¿no? Es decir, una señal X, cada vez que aparece en el mercado, estadísticamente funciona el 60%. A lo mejor para un time frame corto esa estadística ya no
no es suficiente, porque aparte de todo tienes que compensar el ruido del mercado. Entonces, obviamente, si funcionaba el 60% en timeframes altos, a lo mejor en timeframes muy cortos funciona menos, ¿no? Funciona a lo mejor el 40%, funciona el 30%, y eso genera una complicación. Entonces, tienes que ser selectivo en cuanto a las señales del mercado, y eso te lleva a otro conflicto que es del que vamos a hablar regresando del corte comercial. Pero bueno, estamos hablando sobre el scalping el día de hoy, en este programa de Domingo de Forex. Vamos a un corte comercial rapidísimo. Yo soy Sergio Rocha y lo espero literalmente en menos de un minuto aquí de regreso con más del tema del día de hoy, el scalping. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que deberías saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Y nos quedamos en el bloque pasado, ¿no? Platicando precisamente sobre el tema del análisis técnico. Decíamos, bueno, el análisis técnico, las señales de análisis técnico se pueden aplicar, pero debes buscar, y para esto sirve mucho el backtest, y el backtest debe ser más o menos amplio, debe ser más o menos, bueno, no más o menos, debe ser bastante amplio, debe ser bastante, digamos, cuidadosamente aplicado, ¿no? Para poder tener un muestreo normal. Yo llevo, por ejemplo, pues prácticamente vamos para un año que estamos tratando de desarrollar una técnica de scalping que sea fácil de aplicar para los operadores, ¿no? Ya hemos estado experimentando con muchas ideas en el último año para tratar precisamente, porque sé que es un tema que les llama mucho la atención y sé que si logro encontrar algo que sea fácil de aprender de alguna manera, fácil de aplicar y que te pudiera dar operaciones relativamente rápido, le resolvería yo la vida a mucha gente que a lo mejor no tiene la paciencia para estar operando, ¿no? O en lo que no desarrollan la paciencia para estar operando. Sin embargo, bueno, todavía no tengo nada en concreto que ofrecer y por eso no he sacado ningún curso de scalping especializado para novatos. O para gente, digamos, que solo le interesa hacer el scalping, aunque hemos encontrado algunas técnicas y lo hemos compartido en sus canales respectivos, ¿no? Por ejemplo, para las ondas de Elliott encontramos una forma de facilitar los conteos de alguna manera y lo compartimos con la gente a través del curso de ondas de Elliott, y así en cada uno de los detalles, ¿no? Pero una de las cosas, uno de los grandes problemas, decía yo, del análisis técnico al utilizarse para el scalping es que tienes que entonces tener la paciencia de entender que no todas las señales del análisis técnico te van a servir para hacer scalping. Te van a servir solo ciertas señales que tengan ciertas características de confiabilidad alta o de alto porcentaje de éxito, que compensen, ¿no?, el ruido que de repente aparece en el mercado en los timeframes cortos, de tal manera que eso propone, ¿no?, el hecho de que yo me tenga que esperar a señales bien concretas, pues genera una especie de dilema con los operadores que tienen normalmente la idea a la hora de operar el scalping, y es que ellos quieren agarrar la plataforma del broker como si fuera un cajero automático, ¿no? Por eso es así el monito de I won, o sea, gané, y está frente a un cajero automático, pensando, ¿no?, como si fuera así una maquinita o fuera algo así. Mucha gente se acerca a la idea del scalping pensando que es de lo más simple, ¿no? Llegan, se ponen frente a la computadora, esperan 10, 15 minutos, porque hay que ser pacientes según ellos, ven una señal, la toman, esperan otros 15, 20 minutos, a lo mucho una hora, y terminan después de esto cerrando la plataforma y contando su dinero, ¿no? Y diciendo, bueno, pues órale, me fue muy bien. Operar haciendo scalping es
absolutamente todo lo contrario, no se parece en nada a esto. Algunas ocasiones de suerte te tocará que entrando en tu sesión te toque vivir una de esas experiencias, ¿no? Donde abres una operación prácticamente arrancando el día y la terminas unos cuantos minutos después en tu take profit y a otra cosa, ¿no? Y hacer otra cosa. Pocas veces pasa eso en la experiencia, o sea, por lo mismo de que tienes que cuidar qué tipo de señales tomas, que no puedes tomar todas, un scalper debe ser mucho más selectivo con las señales que está recibiendo, y yo creo que en general para el análisis técnico y en general para los operadores, el ser muy selectivos con en dónde voy a arriesgar mi dinero, en qué operaciones voy a arriesgar mi dinero, debe de ser una norma, ¿no? Pero para los scalpers todavía una más grande porque se enfrentan, te digo, a un escenario donde tienen una complicación adicional que es la del ruido del mercado. Entonces tienen que encontrar técnicas o tienen que encontrar señales que se aplican pues precisamente porque tienes tú una alta confiabilidad en ese tipo de señales. Es decir, son señales que estadísticamente cumplan muy bien o en la gran mayoría de las veces paguen con lo que prometen, para compensar las veces donde, aunque esa señal se presente y tenga un alto porcentaje de resultado, pues de vez en cuando, porque apareció ruido en ese momento que estabas operando y te sacó del mercado ese ruido, finalmente de todos modos termines con una ganancia interesante, ¿no? Entonces descubrirás que el juego del scalping se vuelve un juego de toma y daca de dinero mucho más constante, ¿no? Las rachas ganadoras a lo mejor son menos grandes cuando estás utilizando scalping, sobre todo cuando estás en mercados que están o en momentos de mercado donde el precio es nervioso, ¿no? Donde hay inestabilidad, como por ejemplo el que estamos viendo ahora, ¿no? Nosotros llegamos a desarrollar y estábamos ya en las fases finales de pruebas de una estrategia hace unos meses, hace ya como unos 6 meses, y estaba funcionando muy bien la estrategia hasta que de repente encontramos, haciendo el backtest, que estadísticamente cada 4 años esa técnica te podría llevar a la quiebra. Digo cada 4 años porque el fenómeno que provocaba el problema de nerviosismo en el mercado aparece más o menos con esa ciclicidad, ¿no? Entonces de repente tenías drawdowns muy pequeñitos durante los 4 años donde el mercado se comportaba de una manera digamos más o menos razonable, y de repente venía esa fase, digamos, nerviosona del mercado. Y ahí el brinco era tan fuerte, o vamos, el problema en el drawdown era tan grande que corrías el riesgo de quedar quebrado por el nivel de apalancamiento, por el grado de exposición que tenía esa estrategia, eventualmente cada 4 años, ¿no? Entonces te digo, por eso es muy importante el entender, ¿no? que hacer scalping es algo que requiere paciencia para encontrar la técnica y paciencia también para encontrar las señales después, ¿no? Para ser bien exigente con esas señales para evitar que ese ruido te saque del mercado, sobre todo si se complica el precio, ¿no? Entonces, una idea que quiero que, si algo te quedas de esta plática, sería esa, ¿no? Hacer scalping no equivale a pararse frente al cajero automático, no equivale a decir voy a oprimir 3 teclazos y voy a salir contando dinero al final de cuentas. No es tan sencillo. De hecho, el scalping al final vamos a acabar, espero yo, si me escuchas hasta el final, vamos a acabar entendiendo por qué creo yo que es una de las técnicas que requieren más experiencia y que requieren a los operadores más curtidos, por así decirlo, ¿no? No creo que sea una técnica aconsejable para los principiantes, y creo yo que en gran medida la gran cantidad de gente que pierde dinero cuando empieza a operar en divisas es precisamente porque buscan el scalping una solución. Entonces, pero ya llegaremos a esas conclusiones más adelante. Por lo pronto, decíamos, bueno, pues
Un scalping no significa convertir a la plataforma de tu broker en un cajero automático donde me paro ahí frente a él 1 hora, 5 minutos o lo que tú quieras y salgo contando mis billetes. Es totalmente distinto, porque debes de ser muy paciente para encontrar la señal específica, ¿no? Para ser muy, muy exigente con esas señales, y esto normalmente demanda tiempo. Eso por un lado, ¿no? Y la otra, precisamente por lo del ruido, para que no se vuelva como una especie de visita a la feria, ¿no? Donde a ver si hoy me pega o no me pega la suerte, necesitas establecer un periodo de trabajo rutinario, religioso todos los días, y entonces demanda tiempo. Una de las cosas más comunes que yo suelo decir cuando alguien me pregunta, oye, ¿en qué time frames crees que debería de operar? Pues platícame un poco de ti, ¿no? Normalmente les pregunto, bueno, dime cuál es tu día normalmente, qué es lo que haces, y entonces te puedo decir, ¿no? Si es alguien que se va a dedicar de tiempo completo, pudiera, no necesariamente debiera, pero pudiera contemplar al scalping como una de sus técnicas. Si vas a utilizar el scalping, otra de las cosas que yo recomiendo es que lo acompañes de alguna técnica de largo plazo para que las grandes ganancias de tu cuenta las hagas con el largo plazo, y lo que se le llama el income trading, la operativa para ganar, digamos, el mínimo, el fijo, lo que ocupas el chivo, diríamos en México, lo que ocupas para tus gastos corrientes, pues sean a través de esta otra forma, ¿no? Pero que en realidad el que te genera el crecimiento de la cuenta en el largo plazo sean las operaciones de largo plazo, sabiendo que a lo mejor operaciones de largo plazo que funcionen bien y que te den una buena ganancia, hay 1 o 2 por año, ¿no? Y en el corto plazo, bueno, puedes estar agarrando pequeñas ganancias continuas. ¿Sí me explico? El que opera a largos plazos no es que esté entrando y saliendo de una super operación a otra. No quiero decir que no gane. Lo que digo es que el trader de largo plazo, cuando está operando a largo plazo, los trades memorables donde haces 1000 puntos, 2000 puntos, sí, funcionan más o menos 1 vez al año, 2 veces al año, si es un buen año, ¿no? Y el resto del tiempo te la pasas con señales que ganas menos de lo que originalmente hubieras querido, te sales cuando se empieza a complicar el asunto, en fin, ¿no? Vas utilizando, vas teniendo operaciones que no te dejaron tan satisfecho, pero tampoco te dejan descontento, pero que las haces porque tienes que estar ahí para tomar la oportunidad, ¿no? El chiste de este juego es estar ahí para tomar esas oportunidades, o para no dejar pasar ninguna de esas entradas. Muchas de esas terminas abortando antes de que terminen, porque las condiciones empiezan a apuntar a que se está deteriorando la tendencia, en fin, y te tienes que salir, y esperando a que si la tendencia no se deteriora y realmente llega a pagarte, bueno, pues gracias a que tomaste todas las entradas, estás ahí, ¿no? Entonces, combinar el scalping con algo de largo plazo, creo que pudiera ser una de las buenas ideas. Hablando en concreto del scalping, sobre lo que es la digamos, dinámica que tiene el scalping continuamente, podemos hablar, por ejemplo, de los costos operativos, y los costos por error humano son un fuerte peso para esta técnica, y de esto vamos a hablar precisamente regresando del siguiente bloque en este programa de Domingo de Forex. Estamos hablando sobre las características, qué es exactamente el scalping, para que sepas tú si realmente es a lo que le quieres tirar o no. Regreso yo enseguida con más aquí en esto que es Domingo de Forex, no te me vayas. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que deberías saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos.
Y seguimos con este programa del scalping en Domingo de Forex. Estábamos hablando hace un momento precisamente de, ya hablando, ¿no?, sobre lo que es el concepto del scalping en sus características habituales. Bueno, los costos operativos y los costos por error humano suelen ser una carga pesada para esta forma o esta manera de sacar dinero del mercado, por esta razón, ¿no? Tienes más operaciones, ¿no? Entonces, obviamente, cada vez que entras al mercado, el broker te cobra una comisión a través del spread normalmente, y este spread, pues, mide el tamaño o va de acuerdo al tamaño de tu operación, ¿no? De tal manera que si tú eres más apalancado, si metes más contratos cada vez que, si digamos, para el tamaño de tu cuenta normalmente meterías un contrato en cada vez que haces una operación, ¿no?, promedio de time frames largos, en un scalping a lo mejor estás buscando meter 10 contratos, ¿sí me explico? Para que al tamaño de tu cuenta pues le funcione el tiempo que le estás dedicando y el riesgo que le estás dedicando en el scalping, sobre todo el tiempo, ¿no? Ya que te va a demandar una cantidad de horas diarias, pues tienes que acabar con una ganancia porcentual interesante, ¿no? Entonces, y esta la tienes que hacer a través de pocos puntos, y esto es lo que te obliga a tener contratos o operaciones de varios contratos, de contratos más amplios, o que involucren un volumen de dinero más grande que en los contratos más pequeños. Por eso es que utilizas el apalancamiento más a tope, ¿no? Entonces, pues obviamente, si tú vas a operar 10 contratos, el spread de 10 contratos, pues obviamente es 10 veces más caro para ti que el spread de un contrato. Eso por un lado. Y por el otro lado, en proporción del costo de la operación con respecto a lo que es lo que vas a buscar en el mercado, también es más representativo. Si tú, por ejemplo, volvemos al esquema, ¿no? Si para un esquema tipo euro tú vas a buscar operaciones con ganancias de entre 25 y 40 pips, para empezar, donde el riesgo, el stop loss normalmente va a estar pues entre los 15 a 25 pips, ¿sí me explico? Y pongamos un promedio de 20 pips, ¿no? Y tu spread, lo que te cobra el broker por entrar y salir del mercado, es aproximadamente de 2 pips, pues el 10% de tu operativa solamente se fue para pagarle al broker, ¿no? Entonces, de lo que tú ganas, el 10% exclusivamente va a ir dedicado al broker. Esto de repente no suena mucho, pero cuando le agregas los slippage que de repente el broker te hace, ¿no? Por ejemplo, hay brokers que te dicen, yo no te doy slippage, yo no te... del 100% de las operaciones que me piden mis clientes, el 99.9 las tramito sin pedir requote o cambio de precio. Bueno, sí, porque la forma en la que el broker recibe la orden es al precio que haya en ese momento. Entonces, si yo cuando vi en la pantalla 1.40 quiero entrar al mercado y el broker a la hora de que veo cómo me metió la operación me la metió en el 1.4003, pues aparte de ahí ya se comió otros 3 pips más. Entonces ya no fue un spread de 2 puntos, ya fue un spread a lo mejor de 5 puntos para entrar. ¿Sí me explico? Con respecto a lo que yo tenía establecido estadísticamente en mi backtest. Entonces 5 puntos de entrada para ir a buscar a lo mejor un riesgo de 20 pips promedio. Bueno, pues de esos 20 pips de riesgo, ya una cuarta parte ya se lo llevó el puro entrada al mercado. Si me explico, ya tengo un margen de maniobra mucho más pequeño porque la pura entrada ya se la llevo ahí, o ya tengo yo una exposición al riesgo mucho más grande, porque ahora si se me regresa el precio, si normalmente yo me hubiera salido solo con 20 puntos de pérdida, pues ahora me puedo salir con 25 puntos de pérdida a lo mejor, o 23 puntos de pérdida a lo mejor. ¿Sí me explico? Entonces, el costo operativo sí pesa fuertemente en la estrategia, y tienes que ver que tu estrategia sea, digamos, estrategias que salgan más o menos a mano con alguna ganancia marginal o con alguna ganancia estadística marginal, no te van a servir para esa estrategia,
enfoque que es el scalping, precisamente por eso, porque vas a acabar teniendo más pérdidas de las que normalmente hubieras esperado por la técnica, por el ruido, y las pérdidas más costosas por los slippage y por ¿cómo se llama? Y por el porcentaje de peso que representa el spread, que es la entrada al mercado, ¿no? El diferencial que te cobra el broker entre el precio de entrada y precio de salida, ¿no? Entonces, por ese lado te pesa más. Y la otra es los errores humanos también son un fuerte peso, ¿no? El problema del scalping, uno de los problemas del scalping es que tienes muy poco margen de maniobra en cuanto al tiempo para poder tomar tus decisiones. Por un lado, esto te obliga a tener una gran capacidad de concentración y aislamiento, ¿no? Si vas a operar scalping 4 horas, son 4 horas que debes estar como si estuvieras manejando un auto. No puedes ver otra cosa más que lo que estás haciendo, ¿no? O si estás manejando un avión, no puedes hacer otra cosa mientras estás haciendo eso. No puedes hacer scalping mientras estás leyendo. No puedes hacer... Imagínate que vas en un avión y de repente el piloto agarra y saca la revista, ¿no? El Men's Health, y empieza a leerlo, ¿no? Pues, con ganas de bajarte, no te bajas a lo mejor porque es avión, pero de que le sueltas un zap entre oreja y oreja, claro que sí, ¿no? Lo mismo cuando estás manejando tu dinero tan expuesto al mercado, ¿no? Y cuando estás con una estrategia que las oportunidades van a ser más contadas, porque obviamente tienes menos señales que puedes ser o que puedes aprovechar, ¿no? Cualquier cosita rara que se vea debe ser suficiente como para que te abstengas de hacer esa operación. Obviamente esto, pues insisto, ¿no? Genera un agotamiento en los operadores, ese mantener la concentración durante varias horas. Si por ejemplo tú operas 4 horas, que ese es otro consejo interesante, ¿no? Derivado de esta misma cualidad, cuando operes en scalping, y sobre todo cuando hagas las pruebas de backtest, no las apliques como si metieras señales durante todo el día. Sé realista con tu capacidad de concentración. Normalmente más de 4 horas es muy difícil que una persona mantenga fuerte su capacidad de concentración. Entonces, abócate a hacer la prueba en el backtest utilizando solamente los horarios que realmente en efecto vas a poder operar, ¿no? Y necesitas tener también una capacidad de aislamiento especial. Si tú no tienes la forma de aislarte, porque por ejemplo a lo mejor eres pues mamá de algunos niños, ¿no? O eres papá y tú eres el que cuidas a los niños, porque pues estás en casa todo el día por esto de que eres trader. Yo no creo que sobre todo con niños pequeños puedas tú hacer scalping, ¿no? Porque el niño requiere también de una atención intensiva y necesitas estar así como medio camaleón, ¿no? Con un ojo a la pantalla y el otro ojo a los niños, y esto no te permite aislarte realmente para poder estar haciendo el scalping. Hacer scalping en la oficina, si trabajas en algún otro empleo, si tienes un ingreso tradicional en lo que haces esa transición suave, que es muy recomendable, ¿no? De pasar de empleado a inversionista o de empleado a especulador, hacer scalping puede ser un suicidio financiero, ¿no? Casi seguro que te vas a acabar terminando el dinero que le hayas puesto a esa cuenta, porque no va a faltar que la vez que la señal esa bonita que te hubiera dado la ganancia más interesante de esa semana y por la cual tu sistema funcionaba estadísticamente, sucedió cuando te estaba hablando el jefe, cuando te estaba hablando el cliente, cuando te estaba hablando la secretaria, cuando te estaba hablando el supervisor, lo que fuera, y ya te sacó de onda, ¿no? Y pues ni modo que les digas no estoy, ¿no? O sea, te habla el jefe y no estoy, dile que no estoy porque estoy haciendo otra vez. Espérate, vas para la calle, ¿no? Entonces, sí necesitas tener capacidad de concentración en ese momento y tienes que desarrollar esa capacidad de concentración. No es fácil estar 4 horas sin hacer otra cosa. Y por el otro lado, una capacidad de aislamiento interesante, ¿no? Donde estés realmente solo tú y con tu operativa, ¿no? Y nada más, y que nadie te vaya a distraer. Si hay teléfono lo descuelgas, si hay celular lo apagas, si hay Messenger lo cierras, ¿sí me explico? Para que tengas exactamente la atención en lo que debes estar, que es finalmente de lo que dependerá. Cuando haces un backtest, ten en cuenta que cada vez que haces pasas de una vela a otra, ¿no?
cuando estás haciendo el backtest, los time frames cortos para hacer para probar tu técnica de scalping, no se te va una sola señal. ¿Por qué? Porque mientras tu atención está 100% fija en la vela que está sucediendo, porque le acabas de dar con la flechita del cursor a que avance la vela, o con la barra espaciadora en el Forex Tester a que avance la siguiente vela, y entonces estás en perfecto control al cierre de la vela de cómo es que están todas las variables, y cuando vas a tomar una decisión tienes todo el tiempo del mundo. Cuando estás ya en vivo, tienes que tener esa misma capacidad de estar viendo al mercado tranquilo, pero a la vez con todo listo para tomar la reacción en el instante en que sea necesario, porque de repente el que se te escape 3-4 puntos, más el spread, más el slippage que te da el broker, de repente significa que una operación que hubiera sido tomable según el backtest, a la hora de utilizarla ya en la vida real, en el scalping, se te escapa. Ya no es tomable porque ya el riesgo excede lo que normalmente debería estar buscando, y la meta se reduce, obviamente, que es otra de las cosas, ¿no? Cuando tú tienes establecido ir a buscar 40 pips y a lo mejor estás abajo de una resistencia que está a 40 pips, ¿no? Y se te va a 10 pips el mercado, ya no te puedes dar el lujo de un stop loss de 25 pips o de 30 pips, porque ya tienes también los pips de más que tienes de stop loss, ahora los tienes de menos para la meta, ¿no? Entonces, ese es el problema del scalping a la hora de no poder reaccionar rápido porque estabas distraído con otra cosa. Y por el otro lado, pues obviamente este problema de el pequeño espacio de tiempo que tienes para reaccionar, ¿no? Y mientras más corto el time frame en el que reaccionas y más breve el número de pips que quieres comer, mucho más patente es ese corto espacio. A veces son segundos nada más para poder tomar una decisión, de tal manera que cuando te aparezca una señal tú ya debes estar más o menos con todo el circo armado, ¿no? Ya debes tener más o menos calculado cuánto te va a tomar de riesgo y de beneficio, ya tienes que haber calculado cuánto es lo que te vas a involucrar de dinero en esa operación, ya tienes revisados todos los filtros de tu técnica para solo esperar. Si la vela cierra como creías que debería cerrar para entrar al mercado, le des clic en el momento del cierre, ¿no? Porque el no hacerlo en ese instante puede ocasionarte perder una señal, y a la larga el perder señales implica tener pues obviamente una reducción en tu rango de bateo, ¿no? Y por lo tanto un mayor castigo cuando vienen las tendencias malas o el ruido en el mercado, etcétera, etcétera. Y al final del día esas son las causas por las cuales la gente que de repente hace scalping no acaba con las ganancias que en el backtest había visto, ¿no? Para aquellos muy muy nuevos, backtest significa la prueba que haces en el mercado, viendo el precio como se comportó en el pasado, históricamente le decimos, para saber qué puedes esperar en el futuro de esa técnica y si es rentable o no, ¿no? Entonces, cuando yo voy a ver si en el año pasado hubiera aplicado esta técnica, qué resultado hubiera tenido en enero, en febrero, en abril, en agosto. Bueno, pues entonces ahí saco yo mis muestreos y digo, ¿sabes qué? Hubiera ganado, hubiera perdido, y entonces en base a eso dices, pues me funciona esto que creía que iba a operar, o juntar esta señal con esta otra, o no me funciona, ¿no? Eso es el backtest para los más nuevos. Entonces, ese requerimiento de un espacio breve de operación requiere inclusive que tengas una buena parte de práctica para poder estarlo haciendo, y empezar idealmente con manejando un solo instrumento, ¿no? Yo de repente veo otro de las grandes señales de que alguien de repente está empezando a hacer scalping como novato, es un scalper que mete 17 pares, ¿no? Todos los que me quepan en la pantalla. Espérame, o sea, te va a dar tiempo realmente de llevarle el seguimiento en tiempo real a 17 señales distintas cada minuto, cada 5 minutos, y tomar la decisión en el momento. De repente yo creo que es demasiado pedirle a un operador cuando va arrancando, ¿no? Y luego la otra, ¿no? La paradoja que genera esto, o el problema que genera esto a la hora de mantener una administración de capital inteligente. Pero bueno, ese es el punto que tiene que ver con lo que es la técnica del scalping. Nada más para terminar de dar una idea de los puntos. Ese tiempo breve de respuesta, pues obviamente redondeando un poco la idea,
te obliga a estar muy atento y por lo tanto tienes que estar aislado y concentrado, decíamos, ¿no? Y con capacidad de hacer este aislamiento y esta concentración. Y si no tienes esto, por favor, no hagas scalping. No creo que sea la técnica para ti. Por ejemplo, si eres si trabajas en algo aparte de operar, si estás participando en tu familia como el que se encarga de los niños, lo que sea, pues tienes tú que estar viendo cuáles son tus realidades y a lo mejor te conviene más decir, ¿sabes qué? Yo lo que sí sé es que tengo media hora todos los días para revisar el mercado a las 5 de la tarde, que porque los niños ya están, no sé, en eso ya llegó la mamá y los está bañando o a tal hora, ¿no? Que sé que están en el kinder o tal, un momento donde realmente sabes que tienes todo ese tiempo para ti y hay posibilidades de aislarte totalmente, mejor aplícalo para ver señales de orden diario, señales de 4 horas y puedes hacerlo varias veces al día y opera en largos plazos. Finalmente es un mito eso de que no se puede ganar dinero al final del año de la misma forma haciendo time frames largos que time frames cortos, ¿no? Es un mito. Normalmente, de hecho, la mayoría de la gente, porque es una operativa menos compleja, vive mucho más relajado y gana una cantidad de dinero más interesante cuando opera time frames largos que cuando opera time frames cortos, independientemente del tamaño de tu cuenta. Muchas veces la gente dice, es que yo no tengo el tamaño de cuenta para operar time frames largos. El que puedas operar ya el día de hoy, a como está el mercado el día de hoy, a como están los brokers el día de hoy, operar time frames largos, pues depende de la capacidad de fracción de contratos que tenga tu broker, ¿no? A lo mejor tu broker no es el ideal para tu cuenta, tu tamaño de cuenta. Si es una cuenta pequeña, ¿no? Como regla de dedo, yo siempre diría que la fracción del lote más chiquita que puedas meter al mercado no sea menor no sea mayor a la cantidad de dinero que tienes en la cuenta. Si yo tengo $10,000, necesito un broker que a fuerzas me dé fracciones de mini lotes para abajo. ¿Sí me explico? Si yo tengo $100,000, bueno, ya puedo abrir una cuenta estándar, ¿no? Pero si tengo $50,000 abrir una cuenta estándar, a mí me suena que no es la cuenta ideal para ti. Entonces, porque precisamente no te va a dejar utilizar todas las capacidades, ¿no? Para correr con una buena oportunidad en el mercado. Y eso es una de las cosas que más dinero le va a dar a ganar a los brokers y no a los clientes. Pero bueno, entonces el día de hoy pues vemos que hay brokers que inclusive te dan fracciones de décimos de contratos micro. Estamos hablando de te dejan meter menos de 1,000 unidades, ¿no? Te dejan meter a veces hasta 100 unidades al mercado. Y esto obviamente pues es maravilloso para aquellos que tienen cuentas chiquitas o para aquellos que son muy exigentes en el apego al control de riesgo, ¿no? Para poder meter y sacarle el mayor jugo posible a cada una de las operaciones dependiendo de los pips que me está pidiendo el mercado en cada operación, ¿no? Pero bueno, y ya para terminar nada más, pues por todas estas complicaciones que te decía, por la capacidad de concentración, por el conocimiento de la estadística de tus estrategias, por la paciencia que requieres para aplicarlo, por las horas de concentración, etcétera, etcétera, y sobre todo la rapidez, ¿no? Con la que tienes que estar reaccionando. Esta, para mi gusto, es la técnica que requiere, como te decía, los operadores más curtidos, los más experimentados, los que más saben de este tema, para hacer esto, y no es, creo yo, una técnica para novatos. O sea, como conclusión, creo yo que no es una técnica para novatos. Y no es que ser novato sea algo malo, es algo que se quita con el tiempo simplemente, ¿no? Alguien que ya... Y aparte, el scalping, para realmente ser un buenazo en el scalping, requieres además conocer del par en el que estás desarrollándote, o los instrumentos en los que estás desarrollándote. Saber cuáles son sus temporalidades, saber cuando el movimiento se vuelve tal o cual forma, por qué se volvió lento, por qué se volvió rápido, qué es lo más común que está pasando. Ya alguien cuando tiene buena experiencia con un instrumento, es como cuando conoces a una persona, ¿no? Y aunque no te diga, hoy me siento de malas, ya desde como llegó y saludó, sabes cómo está. Lo mismo pasa con el mercado, ¿no? Desde que ves cómo se mueve, dices, ay, sabes que hoy no hay volumen, espérate. Y empiezas a revisar por qué, ¿no?
y confirmas esas señales o buscas una explicación para eso y encuentras una razón y sabes si puedes aplicar una técnica pues por ejemplo vas a poner una meta demasiado ambiciosa para lo que ese día va a poder pagar porque sabes que no hay mucho dinero, o de repente crees que te estás viendo demasiado corto en las metas, ¿no? Porque es un día donde se esperan movimientos muy fuertes, te lo esperas porque sabes que se está moviendo de cierta forma el precio, ¿no? Entonces eso te lo da la experiencia. Y finalmente lo que sí te puedo hablar como una observación clásica es las operaciones de momentum, los rompimientos, cosas que tengan que ver con movimientos de poder, son al parecer las que mejor responden. ¿Por qué? Porque dan chance a metas más o menos más ambiciosas y compensan un poco el castigo de los costos operativos que estábamos hablando en un principio, ¿no? Entonces, si le vas a buscar mercados que funcionen, técnicas que funcionen para el scalping, normalmente el espectro de las técnicas de momentum te dan una mejor respuesta. Normalmente, por ejemplo, el tratar de estar operando consolidaciones son técnicas que funcionan más para timeframes largos, ¿no? Las consolidaciones en los timeframes cortos, de repente entre el stop loss, el spread, el slippage que te da el broker, estás ya prácticamente pegado donde tenía que estar la meta y ya para dar la vuelta, y si falló por 3 pips en llegar, pues ya más o menos ya ni a tabla saliste, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de cosas no funcionan mucho para el scalping, sobre todo mientras más corto es tu time frame. Creo que estas son algunas de las pistas que te podría dar. Yo en cuanto tenga algo, si es que lo encuentro, yo sigo buscándolo. Mi propósito de este año es ese. En cuanto encuentre algo o termine de diseñar algo que realmente pueda con seguridad probar y decir, sabes que esto funciona y es muy simple y es muy fácil de aprender y solo tienes que hacer esto, si desarrollo una técnica de esa, pues créeme que por aquí te enterarás luego, ¿no? Pero hasta el momento sigo trabajando en eso sin realmente haber encontrado algo así que tú digas vale la pena hacer esta técnica en especial, ¿no? Y quedarme con el análisis técnico, aplicando todo lo que hoy te platiqué, es lo que podría venir a solucionarte un poquito más el escenario, ¿no? O las ondas de salida, con todo esto que te platiqué, es lo que más te podría estar solucionando el escenario. Espero que esta charla te haya servido. Nos vemos la próxima semana con más en esto que es el Domingo de Forex. Gracias, saludos, nos vemos, pásenla bonito. Los espero entre semana en lo que es los programas de Punto 9, todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, y si no, pues la próxima semana aquí nos vemos en este espacio. Bye. Cuando termine el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 pasos. Radio Forex Hispana presentó.